Shalom, shalom, mis amados, mis amadas, bendiciones. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano en esta plataforma que es su plataforma CADE, Conceptos Adecuados de Edificación. Hoy un tema muy importante. Hoy estaremos hablando acerca del perdón. Principios que gobiernan el perdón. Así que inmediatamente, sin más preámbulo, voy a iniciar este tema para la gloria de Dios. Esperamos que usted sea bendecido, que usted reciba una impartición fresca y que podamos nosotros de esa manera poder tener relaciones correctas. Así que permítame iniciar este tiempo dándole la bienvenida a todos ustedes que están ahí, los que nos van a escuchar en las redes sociales. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Así que permítame iniciar. El perdón. Dios, Elohim, nuestro Dios, lo más que Él valora, lo más que Él prioriza dentro de su reino son las relaciones que están ligadas, están entrelazadas, están conectadas a través de un convenio. Primero entre el Dios de Israel y nosotros, y luego, consecuentemente, al nosotros tener un convenio con Él, también con nuestros cohermanos, hijos dentro del reino, también nosotros tenemos un convenio. El pacto es lo que liga a todo creyente a tener una relación personal con el otro creyente. Dios no funciona, esto es muy importante que usted me lo pueda entender. Dios no funciona y no ideó su reino fuera del contexto de las relaciones. Para Dios lo más importante son las relaciones. Él no solo es un Dios relacional en la que Él desea un intercambio íntimo de vida y asociación con el hombre, sino un nivel de compromiso con Él, que Él entra, el Señor, en esa relación, en una de pacto. Pacto es algo muy, muy profundo por el cual se obliga a sí mismo a tener una relación. No hay otra manera como Dios nos conceda todo lo que Él no ha concedido por su gracia, por su misericordia, si no fue a través de un pacto. Para preservar esta relación con nosotros, Dios perdona, escuche muy bien, nuestra relación o la violación de nuestra relación o la violación del pacto. Él perdona, es decir, cuando nosotros transgredimos el convenio, cuando nosotros pecamos, Él nos perdona porque Él estima, escuche muy bien, invaluablemente las relaciones con nosotros. Esa es la base central del perdón. El perdón entonces se convierte en un principio fundamental por el que se mantiene y se desarrolla la relación con Dios. Si Dios no fuera un Dios, primero, que pacta con nosotros, establece un pacto, la fuente relacional con nosotros, no podría perdonarnos, no podría darnos gracia, no podría darnos misericordia, no podría sanarnos, no podíamos recibir milagros de parte de Él. No hay una manera más perfecta de idear lo que no fuera a través del establecimiento de un convenio. En el punto que nos compete en el día de hoy, el perdón, también el perdón es consecuente al pacto. Ahora bien, lo que es cierto para nuestra relación con Dios, escuche muy bien, debe ser también cierto para nuestra relación entre los unos con los otros como hermanos. La máxima expresión de testimonio al mundo es el mensaje del evangelio que está expresado en un amor sincero, absoluto entre los hijos de Hashem, entre los hijos del Eterno, que cada uno de ellos debe mostrarse el uno hacia el otro. Yeshua, nuestro Salvador, el Señor, dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman. Usted ve que aquí no dice que nosotros vamos a ser conocidos por las ropas que usamos,
o vamos a ser conocidos porque tenemos muchos seguidores, o nosotros somos muy conocidos porque tenemos una gran concurrencia en nuestras congregaciones locales. No, 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 el Señor está afirmando que como la gente nos conocerá ahí en el mundo, sería a través del amor que nosotros nos dispensamos, del amor que nosotros nos expresamos. Si el ideal de la comunidad de los Kadoshim, de los santos, como nos dice el libro de los Hechos, debe ser realizado, entonces el tema de las relaciones como creyentes debe comenzar a reflejar el estándar que Yeshua tenía intención de que fuese. Él oró en una ocasión en Juan 17 y dijo: sean uno como tú y yo somos uno, Padre. Este nivel de unicidad, escuche muy bien, el principio de la unicidad, le llamamos también relaciones hebrónicas. Es lo que Efesios 4:11 establece que es el objetivo concluyente de los ministerios, de las gracias ministeriales que Dios ha concedido a la eclesía, a su pueblo, para la edificación de su pueblo. Por eso él dice que esto se ha servido para que nosotros lleguemos a la estatura de la unidad de la fe. Por tanto, para llegar a concluir la obra que Dios nos ha comendado a todos nosotros, para llegar a finalizar en términos de se hace a través de relaciones hebrónicas. Todos los creyentes deben comprender plenamente y vivir activamente la enseñanza bíblica sobre los principios del perdón. Y eso es lo que yo voy a tratar de comunicar en el día de hoy. El perdón es la postura, escuche muy bien, en el estilo de vida, en el corazón de cada hijo de Dios, que hace de una manera concluyente, poderosa, que cada hijo de Dios camine en total libertad de cualquier tipo de daño emocional o raíz de amargura, y por lo tanto es el mecanismo o el medio por la cual el Eterno ha ordenado para facilitar las relaciones armoniosas dentro de su pueblo. Que está libre, escuche muy bien, debe estar libre. Yo quisiera contribuir un grano de arena para entender eso, para que tengamos relaciones correctas en nuestros matrimonios, en nuestras congregaciones, en cualquier lugar donde nosotros nos manejemos. Si queremos que nuestras relaciones estén libres de estrés, libres de tensión, necesitamos aprender los principios del perdón. No debemos dar lugar legítimo a que el Satán, la inclinación al mal y sus dispositivos en nuestros corazones, familias, congregaciones, albergue el rencor y el resentimiento hacia los demás, y que esto pueda destruir, pueda socavar y pueda minimizar todas nuestras relaciones. Muchos de los problemas que aquejan al pueblo de Hashem, al pueblo del Eterno, son los problemas del corazón dentro del creyente. Y yo creo que Dios me ha llamado a mí a hablar de eso. Porque la palabra de Dios no es algo exterior, mi amado. La palabra de Dios trabaja dentro primero. Se expresa fuera, pero opera dentro. Dios quiere concluir y trabajar lo que tenemos dentro. El perdón es uno de esos temas. Si nuestra mayor ambición es ser como el Mesías mismo, ese es el llamado que tenemos, uno de ellos, entonces vamos a ser perdonadores. Escucha bien, vamos a ser perdonadores, ya que esto es fundamental para el tejido mismo del corazón de nuestro Padre. Una cultura hebrónica de hermandad, relaciones sólidas, sin doblez de corazón, sin falta de sinceridad, relaciones puras, relaciones correctas, relaciones que buscan mejorar al otro, relaciones que quieren echar adelante el reino de Dios, relaciones donde no hay competencia, relaciones donde cada quien está en su lugar, relaciones donde todos somos funcionales, relación donde no hay envidia, donde no hay pelea, relaciones puras, mis amados, relaciones hebrónicas. Son relaciones íntimas de pacto real. Esto no implica automáticamente que nosotros no vamos
de vez en cuando a ofendernos. Esto está dentro de la ecuación, la ofensa, el dañarnos mutuamente. Ahora, eso va a pasar siempre. Ahora, lo que pasa adentro es lo importante. Esperemos que estas heridas puedan ser involuntarias. Sí, que sean involuntarias porque van a pasar. Pero incluso si un hermano de pacto, a causa de un lapso momentáneo en ceder a la naturaleza carnal, a la inclinación al mal, deliberadamente ofende o daña a cualquier persona, a su hermano, en virtud de un compromiso de pacto y amor por él, usted debe perdonar naturalmente. Ojo, esta es la postura que cada hijo del Eterno debe tener en su corazón. Es una postura en el corazón. Debería perdonar instantáneamente y rápidamente, sin ningún esfuerzo, debido a la estima, a la revelación y a la conciencia bien clara del reconocimiento de quien tiene adelante, que es un hermano de pacto, un hijo de Hashem y una representación, o sea, la imagen del Eterno en la tierra. Vamos entonces, luego de oír esta introducción, vamos a desarrollar estos principios que Mateo 18:21 nos comunica. Así que póngame mucha atención. Voy a leer Mateo 18:21 al 25. Y si usted puede, por favor, acompáñeme ahí con su Biblia y escuche bien lo que dice la Escritura. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yeshua le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Wow! Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Escuche muy bien cuánto le debía. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Oh, Dios mío. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, dice la Escritura, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, escuche muy bien, halló a uno de sus consiervos, un hermano de pacto, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea, tomándolo, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas, escuche muy bien, mas él no quiso. Lo voy a repetir, por favor, porque usted tiene que oír esto. El perdón es si usted quiere o no. Es una decisión. Eso es lo que está diciendo, escuche. No me quiero adelantar, pero me estoy emocionando porque esto está muy poderoso. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado. Escuche cómo lo llamó el Señor: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Oye, le dice toda aquella deuda, porque fue una cantidad exorbitante. Usted va a ver cuánto era. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, aquí termina ya este verso. Aquí está la historia del perdón más extraordinaria, la lección más extraordinaria de perdón que hay en las Escrituras. Termina así, dice: así también mi Padre Celestial, oh Dios mío, hará con ustedes si no, oye, dice, si no perdonan de todo corazón
cada uno a sus hermanos sus ofensas. Permítame ahora comenzar. Voy a comenzar a describir. Voy a tratar de, bueno, lo vamos a hacer, voy a hacer algo, voy a hacerlo en dos partes. Voy a hacerlo en dos partes, porque esto es mucho material. No quiero que se me pierda nada. Esto es muy importante. Permítame comenzar a enumerar a través de este verso lo que hemos descubierto, que son los principios del reino en cuanto al perdón. El primer principio que podemos notar en la historia de Mateo 18 es que el perdón, usted lo puede escribir si quiere, el perdón es clave para las relaciones de hermandad dentro del reino, relaciones sanas dentro del reino. Lo voy a repetir. El perdón es clave para las relaciones sanas en el reino de Dios. Queremos tener relaciones sanas. La clave es el perdón. Cuando usted nota el contexto aquí, escuche muy bien, por favor, porque esto es muy importante. Cuando usted ve el contexto aquí en Pedro, que Pedro le pregunta, perdón, a Yeshua, ¿cuántas veces debo perdonar? Pero lo que él dice, ¿a quién debe perdonar? La Biblia lo llama a mi hermano. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? El contexto aquí es tu hermano. Entonces, en otras palabras, está haciendo una referencia no al mundo, no las personas que no conocen al Señor. Esto es muy importante que usted lo entienda. Son las personas que dentro del mismo pueblo del Señor están contigo. Son tus hermanos, comparten contigo quizás en tu congregación local, pero también todos los que están dentro del reino de Dios. Ese es el contexto. Entonces ahí viene Yeshua y comienza entonces procede a enseñarle a él acerca del perdón. El verso 23 es muy significativo. Él dice, por lo tanto, el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante. Usted ve que él está hablando en el contexto de primero un hermano y del reino de Dios. Esto es muy importante. En otras palabras, Jesús está aceptando que existiera una posibilidad de que hermanos estuvieran pecando uno contra el otro. Eso es lo que está tratando este tema. Y continúa explicando cómo tratar con esta, yo diría, este flagelo. Esto que destruye las relaciones dentro del pueblo del Señor, de nosotros que somos hermanos, en nuestras congregaciones locales y en todas las congregaciones, todos los hermanos que tenemos fuera, en todas las congregaciones, que somos hermanos. Él está tratando de enseñarnos qué es el perdón en el reino, es decir, el ámbito en el que operan los creyentes. Esto es muy importante. Ahí no está hablando de gente que no conoce al Señor, porque sabemos que los que no conoce al Señor no tiene el carácter de Él, no conoce estos principios del que nosotros te estamos expuestos cada día estudiando, profundizando, viviendo. No. Aquí el contexto radica, el marco de acción es el reino. Esto es diametralmente opuesto al sistema de normas que rigen los valores con relación al mundo. El mundo y el reino se manejan totalmente diferentes. Eso es lo que él está tratando de darnos a entender. Usted si es creyente, usted está en el reino, usted no puede vivir como el mundo. En este caso el tema es el perdón. Él está diciendo, mira, si tu hermano peca contra ti, eso va a pasar seguro, eso es lo que está tratando de decir. Es lo que está tratando de responder, eso va a pasar siempre. Ahora, tú no puedes reaccionar como el mundo reacciona, tú debes reaccionar como el reino reacciona. En el reino se supone que toda ofensa debe perdonarse inmediatamente. Eso es lo que está tratando aquí. Es diferente al mundo, lo entendemos, el mundo tiene un sistema, el mundo tiene ciertos valores y principios que son diferentes a nosotros, que somos creyentes. En el mundo, si tú ofendes a alguien, el que
Él espera, mira, una ofensa inmediatamente. Si tú hieres a alguien, espera que te va a dar te va a dar también, te va a ofender, te va a agredir. Si tú le robas a alguien en el mundo, espera que va a haber una represalia. Él está tratando de enseñarle a Pedro aquí, eso no puede ser igual en mi reino. Eso es lo que está diciendo. Nosotros funcionamos con un espíritu totalmente diferente al mundo, con valores diferentes, con principios diferentes. El que no importa, escúcheme muy bien esto, usted tiene que entenderlo, sea libre hoy, que no importa que lo hayan herido 100,000 veces. Usted se supone que usted debe perdonar inmediatamente las 100,000 veces que lo han ofendido. O sea, nosotros, el creyente verdadero, el que ha nacido nuevo, el que conoce estas palabras, el que conoce el espíritu del reino, nos es inofendible. Ya que nosotros elegimos el acto de nuestra voluntad, a través de un acto de nuestra voluntad, perdonar completamente. En lugar de guardar odio, de guardar rencor y de guardar revanchismo por las cosas que nos han dicho o que no han hecho. Para afianzar aún más el hecho de que su enseñanza parabólica es para sus discípulos, yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cuántos de ustedes son discípulos del maestro? Usted podría decir ahora mismo, levantar su mano. Yo creo que casi todos aquí somos discípulos. Entonces él espera que usted perdone inmediatamente, decida vivir en perdón. Estudiando el texto vemos que Yeshua cierra su instrucción aquí a Pedro, haciendo hincapié de que esto se relaciona con los hermanos. El versículo 35 lo dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Usted ve que el rango aquí es el reino, el rango aquí es el hermano, el rango aquí no es el mundo. David sabía lo que era ser herido y le dolía mucho. David experimentó mucho sufrimiento. Y más de un ser que era íntimo con él llamado Saúl. Escuche lo que dice David en el Salmo 55, 12, 14 acerca de esto. Porque no me enfrento a un enemigo, dice David. Oye, no era un enemigo que lo estaba odiando, lo estaba persiguiendo. Nada más y nada menos que Saúl, su suegro, lo cual habría soportado, ni se alzó contra él, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Escuche bien. Porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa del Eterno. ¿Usted entendió lo que David está diciendo aquí? Esta es la tendencia en el reino de Dios. Todas las historias en la Biblia fue un hermano, un amigo que traicionó al otro. Cuando estudiamos esto, sin embargo, el camino en el perdón, no tomando venganza cuando él podría tenerla. ¿Se acuerda usted que David, cuando Dios le puso a Saúl de frente para poder disponer de su vida, si él podía defenderse porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo? ¿Qué hizo David? Se retuvo, solamente tomó su capa para traer que él recapacitara de lo que él estaba haciendo. Cuando observamos eso, que él no toma venganza cuando él podría tenerla, sin embargo, en vez él cantó alabanzas a Saúl cuando él murió. Oye, era un hombre tan del reino este hombre. Y es un espejo para ti, para mí el día de hoy. Esta fue una clara evidencia de que David caminó y funcionó en el espíritu del perdón toda su vida. Por lo tanto, el Eterno podía decir que él era un hombre conforme a su corazón.
Nunca se puede verdaderamente decir, mis amados, que eres una persona que perdona hasta que puedas cantar alabanzas a tu mayor ofensor y el que te ha herido. ¿Estás tú dispuesto a cantarle al perseguidor tuyo? Cuando tú te hagas eso, estarás caminando en el estándar más grande en el reino de las relaciones, que es el perdón. Lucas 17, 3, 5 nos dice algo extraordinario. Lucas 17, 3, 5 dice: miren por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale, dice. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Puede notar aquí usted de nuevo que Yeshua alude a un hermano también en Lucas. Dice: un hermano pecando contra ti y arrepintiéndose. Tras el arrepentimiento, usted debe expresar el perdón hacia él. Si usted interpreta esta escritura literalmente, como hemos leído, incluso si tu hermano te ofende 7 veces en un solo día, como dice el texto, ¿cuál es la respuesta suya? Debe perdonarlo. En el griego, donde dice en el versículo 3, perdónale, debe ser traducido de la siguiente manera: tú lo perdonarás. En otras palabras, como usted se siente acerca de la cuestión intrascendente, simplemente usted debe obedecer un acto o un ejercicio de su propia voluntad y perdonar. Usted debe perdonar. Esto es muy importante. Esto no es una sugerencia, sino un mandamiento. Perdonar es un mandamiento. Es decir, no es objeto de negociación. No, que me duele, que me destruyó, que. No hay ningún motivo válido en el reino. No, usted perdona. No decir aquí, es que Dios es malo, que Dios no siente. Si Dios pone las relaciones por encima de sus sentimientos. Observamos aquí que los apóstoles le piden al Señor que le aumente la fe a aquel Lucas. Ellos debieron haberse dado cuenta de que vivir por la norma del perdón que Yeshua, su propio maestro, le estaba tratando de enseñar en lo natural. O escúchame bien, en lo natural, en Adán, sí, en Adán, en lo natural, en Adán. Pero ya usted no está en Adán, usted está en el Mesías. En el Mesías es otra cosa. En Adán sí es difícil, pero en Cristo, en el Mesías, no, mi amado. Porque ya usted ha sido cambiado de naturaleza. Eso es cuestión de naturaleza. Usted tiene dentro de usted el espíritu de santidad, supuestamente. Por tanto, hay un mayor nivel de operación. Alguien que vive con el espíritu de Hashem dentro de él es diferente. A veces que para perdonar se requiere fe, mi amado. La simple obediencia. ¿Qué es fe? Obediencia. Es una decisión, como he dicho. Incluso si usted no tiene pruebas ni garantía que el hermano arrepentido alterará su comportamiento o la posición hacia usted. Para perdonar, escúchame bien, estamos en el primer principio. Es la clave para mantener relaciones correctas dentro del reino de Dios. Para perdonar, mi amado, escúchame muy bien. Cuando todo adentro de ti te dice que no lo perdones. Cuando hay algo que adentro que dice no, es ahí donde usted debe expresar el mayor nivel de obediencia que amerita el reino, que amerita su maestro, que amerita el que lo redimió, ya que eso va a mostrar que usted es semejante a él.
Yeshua, a la altura de ser ofendido y avergonzado públicamente en su muerte, ¿se acuerda usted? Lo avergonzaron, incluso lo clavaron, lo traicionaron, lo rechazaron. ¿Cree usted que él no lo perdona? Sí, él lo perdonó. Él en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Este es el primer principio. El perdón es la clave para las relaciones sanas en el reino de Dios. Lo segundo, ¿cuál es el segundo principio que yo puedo notar? Mire, yo noto aquí un principio, el segundo es poderoso también. Todos son importantes, pero escuchen muy bien esto. El segundo principio dice, es que perdonar, lo vamos a ver ahora, usted lo va a ver, no es un acto que yo hago. Escuchen muy bien. Esto hay que anotarlo, ¿eh? Perdonar no es un acto que usted hace. Perdonar es una actitud del corazón. Lo voy a repetir, perdonar no es un acto que usted hace. Perdonar es una actitud del corazón. Fernando, explícame esto. Mire que dice Mateo 18:21. Escuche muy bien, mi amado. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Ahora, póngame mucha atención. Lo primero, note 3 cosas que Pedro le pregunta a Yeshua. Primero, podemos notar que Pedro tenía una disposición de perdonar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón, una disposición de perdonar, porque sabemos que nos van a ofender, sabemos que nos van a menospreciar, sabemos que nos van a ultrajar, pero si somos del reino, debemos tener siempre una disposición como Pedro tenía para perdonar. Por eso él dice, ¿cuántas veces perdonaré? Usted puede entender, ¿cuántas veces perdonaré? Y él estaba dispuesto en su corazón a perdonar. El perdón es una de las cualidades de un hijo de Dios más básicas y vitales, más importantes que muestra un hijo de Dios. Debe venir con voluntad casi instantánea y reflexiva. Es un reflejo instantáneo de su realidad interna, que es perdonar cualquier delito, por grave que sea. El hecho de que exista una lucha, escuche muy bien, por favor, el hecho de que hay una lucha dentro de usted que da indicación de su grado de asimilación de este ingrediente básico de la naturaleza de Dios en sus propias formas de vida, es una indicación correcta. Póngame muy atención. ¿Qué otra cosa veo yo aquí de esta pregunta? Verso 21. Pedro estableció un límite de frecuencia con la que uno perdona al mismo ofensor. Él estableció un límite de frecuencia con la que uno perdona al mismo ofensor. Él dice hasta 7. Mientras que él tenga una disposición de perdonar, su número propuesto, que él dice 7 veces, indica que se supone que hay un límite para perdonar las ofensas. Esas ofensas que son repetitivas, que son recurrentes por la misma persona. Yeshua corta inmediatamente esta mentalidad. Yeshua dice, no son 7, no. Yo te digo que hasta 7 veces, no 7 veces, sino 70 veces 7. Obviamente, al oír esto, no implica que tú debes perdonar a tu hermano 491 veces. No, eso no es lo que está tratando de comunicar aquí, sino más bien que no debe haber ninguna restricción, eso es lo que está tratando de decir, impuesta hasta la frecuencia con la que se perdona. No, yo voy a perdonarlo 7 veces y de ahí para allá no lo perdono más. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Y eso es lo que está diciendo. Debes perdonarlo. Si vienes 10,000 veces, debes perdonarlo 100,000 veces. Si lo hace 200,000 veces, debes perdonarlo 200,000 veces. Si lo haces 10 millones de veces, 10,000 millones de veces, debes perdonarlo. O sea, no hay ninguna restricción para perdonar.
lo tercero que notamos que Pedro está comunicando es que él pensó en el perdón como un acto, escuche bien, en lugar de una actitud del corazón. En lugar de ser un acto, Yeshua le está diciendo, no es un acto, es una actitud interna de tu nueva naturaleza. Pedro asume que uno puede moverse entre los estados de ser indulgente y ser implacable. No, eso no vale en el reino. El octavo delito fue suficiente para Pedro. El principio de 70 veces 7 que Jesús le está tratando de comunicar, ninguna restricción, de manera más importante indica que el perdón, mis amados, no es algo que hacemos, no, sino que perdonar es lo que yo soy. Yo soy perdón. Yo soy verdad, yo soy luz. Ya yo no doy una ofrenda, yo soy la ofrenda. Eso es la nueva naturaleza que tú y yo tenemos en él. Eso es lo mismo en el perdón. Yo soy perdón. El perdón no debe ser a lo que yo realizo. El perdón tiene que ser a lo que yo reflejo como una nueva naturaleza de la persona nueva que soy en él. Esto no es un acto, no es un hecho, sino que habla de la fibra del verdadero carácter de un hijo de Dios. Perdonar no debe reducirse a un acto externo, señores, por Dios. Yo perdono, pero no olvido. ¿Usted ha oído eso? No, usted no ha perdonado. Esto no es un acto externo que yo hago ocasionalmente. El perdón es una actitud interna que no varía por nada, es constante, es permanente. No es perenne, no muere. No tiene un número de ofensas para detonar y para no dispensarse, sino que es un estado constante interno, porque yo tengo algo que se llama la nueva naturaleza divina dentro de mí. No importa lo que me hagan, yo no puedo, si he nacido de nuevo, operar en odio, operar en rencor, sino en perdón. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, capítulo 31, podemos notar aquí que nos enseña que Dios, nuestro Padre, da o concede arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, el Señor no está sintiendo. Si el Señor hubiera sentido todos los pecados que nosotros le hemos transgredido y hemos cometido, no nos perdonara. Ahora, ¿por qué Él perdona? Porque Él es una persona totalmente completa en lo que quien Él es. Él es perdón en sí mismo. Él es misericordia en sí mismo. Él es gracia en sí mismo. Por eso Él da lo que Él es. Si cuando usted nació de nuevo, Él le concedió el atributo de todo lo que Él es. Usted tiene su simiente, usted tiene su naturaleza dentro de usted. No, que yo no puedo amar, pero Romanos 8:5 dice que Él puso amor en tu corazón. Por tanto, la Biblia dice en Hechos 5 que Él concedió, Él regaló, Él dio perdón. Él no se limita a perdonar, sino que Él es perdón. Él da perdón. Porque Él decide darlo, porque Él quiere darlo, porque Él es libre para darlo. Porque su intención constante, firme y permanente es amarte y darte perdón. Uno no puede dar algo que usted no tenga, mi amado. Usted no lo puede dar. Si usted no lo tiene adentro, usted no lo puede dar. Pero como yo sé que usted lo tiene adentro, porque ya dentro de usted está el Ruach Kodesh, el espíritu de santidad, que es la naturaleza de Dios dentro de usted, usted puede. Nosotros perdonamos fácilmente porque nosotros estamos perdonando. Si perdonar es algo que estoy obligado a hacer, como una cuestión de participar en algo que está fuera de mí, yo simplemente para obedecer la palabra de Dios, entonces esto se vuelve difícil. Por eso que hay gente que todavía no ha podido desarrollar esto, por no entender que el perdón no es un acto, no es algo exterior, el perdón es algo que usted tiene adentro, que usted lo tiene que dar.
Es una decisión voluntaria de su naturaleza. Es una extensión de adentro hacia afuera de quién es usted. No es una acción, es una naturaleza. Si el perdonar es quien soy esencialmente, escuche bien, eso es lo que usted es. Esto fluye espontáneamente, sin esfuerzo. No, sin esfuerzo. Incluso en cara de una ofensa muy severa, muy severa. Este es el principio número 2. Permítame comunicarle ahora el número 3. Anote esto, por favor. Esto es muy importante. Anote el 3. El número 3. El principio que gobierna el perdón, el principio número 3 es el siguiente. Nuestra disposición de perdonar a los demás tiene sus raíces en el conocimiento de nuestro perdón por Dios. Escúchame muy bien, por favor. Esto es muy importante. Cuando yo soy perdón y tengo la disposición de perdonar, es porque a mí se me reveló que yo un día también era un ofensor. Que yo era un ofensor del Dios que me creó. Y que el Dios que me creó, como Él es perdón, me extendió su perdón. Y por eso, al yo acordarme de eso, yo vivo en perdón. Yo dispenso perdón. Yo doy perdón. Ya que Dios nos perdonó nuestro pecado, nuestra disposición de perdonar a los demás tiene raíz en ese conocimiento, en ese entendimiento, en esa conciencia, porque yo era un pecador. Escúchame muy bien. Yo soy capaz de perdonar a mis hermanos que pecan contra mí, porque soy plenamente consciente de que he recibido inmerecidamente el perdón de Dios como un acto de su gracia. Él no me perdonó a mí porque yo soy inteligente, porque nací en los Estados Unidos, porque nací quizás en Europa, por mi posición social, por mis buenas obras. No, mi amado, Dios no lo perdonó a usted por eso. Él lo perdonó a usted porque Él es perdón, porque Él en un momento dijo, yo quiero perdonar. Entonces eso tiene que hacer eco en nuestra mente hoy, en nuestra conciencia más profunda. Al usted perdonar, hoy usted tiene que tomar una decisión de perdonar a todo el mundo que lo ha ofendido. ¿Por qué? Porque usted fue perdonado. En cuanto a la gravedad de las ofensas, simplemente no hay manera que podríamos haber redimido o autorredimido nuestras vidas de nuestros propios pecados. Usted no pudo nunca redimirse usted mismo. Fue Dios que proveyó un cordero para usted ser redimido. Ya que había una maldición, ya había un pecado sobre usted, había usted transgredido los mandamientos de Hashem y ya él le había, la Torá había determinado que la paga del pecado era muerte. Lo que Dios hace es que lo perdonó a usted y establece el sistema de redención para su vida. Mi pregunta hoy, ¿cómo yo, teniendo conciencia o conocimiento de nuestro propio perdón de parte de Dios, yo soy implacable con mi hermano? Eso yo no lo puedo entender. Ni Dios lo entiende tampoco. Esa es la moraleja de esta historia. La ofensa que yo tenía contra Dios es insignificante comparada con la magnitud y la depravación de cualquier ofensa que usted vaya a recibir en su vida completa. Cuando Jesús está hablando en esta parábola, poniendo en relieve la amplitud de la deuda, esto es muy importante, contraída con los primeros siervos del rey. Esto fue perdonado sin condiciones. Te lo dio la historia. Cuando el siervo va donde su señor, dice, se arrodilla delante de él, le pide perdón arrodillado. ¿Qué hace el rey? El rey lo perdona. Este siervo no podía perdonar a su consiervo luego que había sido perdonado de la deuda comparativamente diminuta que le debía a su consiervo. Pero hay una incongruencia aquí en el corazón de este hombre.
Los primeros siervos le adeudaban, escuche bien al rey, el primer siervo le adeudaba 10,000 talentos. Cuando vemos la historia, vemos que el rey inmediatamente perdonó completamente los 10,000 talentos que le debía. Ahora, ¿cuál era la deuda que le tenía el consiervo a él? La deuda que el consiervo tenía con él era de 100 denarios. 100 denarios. Y ahí él rehusó a perdonarle. Esto es increíble. 10,000 talentos. ¿Usted sabe cuánto era? Escuche muy bien para que usted entienda. Quizá usted nunca había oído esto. Un talento en el tiempo bíblico eran 15 años de trabajo. 15 años de trabajo. Por lo tanto, si 10,000 talentos eran 150,000 años de salario de un obrero, eso fue lo que el Señor le perdonó al siervo. El Señor le perdonó 150,000 años de salario. Esto se traduce entre 40 a 50 millones días de salario. Esto es muy grande, esta deuda. Ni en 3 vidas usted podía pagar. Y el Señor la perdonó. Esta fue la cantidad de dinero que el primer siervo le debía al rey. Y el rey, como usted pudo ver en la historia, Yeshua hablando del perdón, le perdonó la deuda. Y lo perdonó a él. 150,000 años de salario. 40 y 50 millones de días de salario le perdonó el Señor. Ahora mire cuánto era un denario. Un denario era el salario de un día de trabajo. Escuche bien. Mire la diferencia. El primer siervo le adeudaba al Señor, a su señor, 150,000 años de salario. El consiervo le debía al siervo que fue perdonado por su señor esa cantidad gigante, le debía solamente un día de trabajo. Por tanto, 100 denarios era el salario de 100 días. Oye bien, qué comparación hay aquí. Compare estos 50 millones de días de salario con 100 días de salario. El primer siervo que vemos en la historia, quien fue perdonado de esa deuda enorme, quien es imposible de pagar en una sola vida. No podía perdonar a su consiervo una deuda mucho más pequeña. No pudo. Entonces, cuando vemos que el rey, al enterarse de esto, la historia nos lo muestra, al enterarse de esto, el rey reprende al siervo que no perdonaba. Mi amado, estamos hablando del perdón hoy. Mire que dice la Biblia, Mateo 18, 32, 34. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mi amado, por favor, mire, note algo importante aquí. Este siervo implacable es clasificado aquí, es nombrado como malvado, un rasha en hebreo. Ahora, ninguno de nosotros nos consideramos malvados, nosotros no nos consideramos malvados. Nosotros vivimos la vida a la ligera y nos ofenden y no perdonamos a nadie, a nuestros hermanos que nos ofenden, porque siempre un hermano te va a ofender. Esa es la tendencia aquí en el reino de Dios. Eso es lo que está hablando esta parábola. Que las ofensas son parte de esto. Ahora, esto no puede romper nuestras relaciones. Como siervos que somos del Señor todos nosotros. Cuando alguien te ofenda, que siempre sucederá, tú no puedes dejar que el odio, el rencor y que el pacto, la unión de convenio que hay entre nosotros se rompa por cualquier ofensa que venga.
Mi respuesta hacia esa ofensa siempre debe ser el perdón. Eso es lo que Dios está tratando de enseñarnos a nosotros aquí. El Señor aquí lo cataloga como un malvado, pero nosotros cuando no perdonamos, nosotros no pensamos que no somos malvados. Qué paradoja esta, ¿eh? Esto es un término bastante fuerte, término muy peyorativo. Sin embargo, si eres implacable con tu hermano, si yo sé que él falló, yo sé que él cometió un error, yo sé que él te ofendió, pero es peor que tú no lo ofendas, que tú no lo perdones. Si no haces esto, el Señor te llama malvado, sobre todo cuando te niegas a perdonar a un hermano que te ha ofendido, sí, de alguna manera, pero este delito son los 100 denarios, mi amado, en comparación con los 10,000 talentos que tu Señor te ha perdonado. ¿Cómo podemos ver esto de otra forma? El hecho de que usted se niegue a perdonar a otra persona una ofensa en su contra es la prueba exacta de que usted realmente no aprecia la magnitud y medida en la que Dios, el Padre, lo ha perdonado a usted, mi amado. ¿Se acuerda usted la oración del Padre Nuestro? ¿Cuántos han oído esa oración? ¿Usted cree que eso es una oración bien linda y muy bonita y que todos los días yo la repito y ya? No. Hay que darle cuerpo a eso, hay que traerlo a la carne. Hay que ponerle ropa. Los principios bíblicos no es para saberlo. Los principios bíblicos son para accionarlos. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? ¿Se acuerda? Después que habla toda la introducción, nos dice: padres, danos hoy el pan de cada día. Y luego dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Mi pregunta hoy para usted sería: ¿usted cree que Dios puede perdonarlo a usted si usted no perdona a su hermano? Yo creo que no, mi amado. Eso es uno de los principios que vamos a ver pronto del perdón. El perdón es condicional a que usted perdone. Por tanto, debe usted entender en su ser más profundo, mi amado y mi amada, que usted debe vivir en perdón, que debe vivir en perdón absoluto. Aquí podemos notar en esta historia el énfasis en la palabra misericordia. Sí, hay un énfasis aquí. El rey enfatiza el hecho de que su perdón fue motivado porque él tenía una gran misericordia. ¿Sabe usted qué es misericordia, mi amado? La misericordia es un atributo de Dios. Esa falta de perdón en la vida nuestra hacia nuestro hermano, acuérdense que el contexto aquí son nuestros hermanos en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Nosotros los que vivimos obedeciendo sus mandamientos. El que vive en el reino no puede operar en falta de misericordia. La palabra misericordia literalmente significa compasión hacia una persona que está en circunstancias penosas, en circunstancias infelices. Esto no implica simplemente sentir simpatía, no, por la desgracia de los demás, sino también un deseo activo por eliminar esas miserias y esas aflicciones. O sea, la misericordia tiene que ver con cuando usted comunica algo a alguien y esa persona recibe lo que adolece, lo que necesita. En este caso, está lleno de miserias, de aflicción. Una persona que busca el perdón de usted está realmente en miseria, está realmente en angustia profunda hasta que usted pueda perdonar. No perdonar, el hecho de no perdonar indica que usted está muy feliz de verlo continuamente a su hermano angustiado, en un estado de agitación por el hecho de su negativa constante a perdonar, a su indiferencia, a su alejamiento. Esto destaca la ausencia de misericordia, mi amado, que es una faceta fundamental de la naturaleza de nuestro Dios.
Una postura que es no perdonar, una posición interna. Acuérdense, el perdón no es una acción. Este es el principio número 3 que estamos pidiendo, que estamos viendo. No, no, no. No es una acción que usted hace. El perdón es una posición del corazón. Una posición de no perdonar es una posición orgullosa. Una persona orgullosa es una persona que carece de humildad, de misericordia, de gratitud y de reconocimiento del peso de aquello por lo cual la persona ha sido perdonada por Dios. El libro de Efesios 4:32 nos da un ejemplo extraordinario de cómo nosotros debemos operar y vivir con nuestros hermanos. La Biblia dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en el Mesías. Yo quiero terminar con este último principio por el día de hoy, es el número 4. Cuarto principio que regula el perdón dentro del reino de Dios. Cuarto principio. El cuarto principio es que la paciencia, escuche bien, pospone la compensación, pero la misericordia cancela la ofensa original. Lo voy a repetir. Cuarto principio, puede copiarlo. La paciencia pospone la compensación, pero la misericordia cancela la ofensa original. Note que en Mateo, verso 26 y 27 de la historia que estamos leyendo, Mateo 18, la Biblia dice, mire qué dice, tome atención, ponga atención, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba. Oye la actitud de este siervo, ahí postrado, suplicando, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Usted puede entender el principio aquí. El pedir el perdón al rey, al primer siervo, apeló a la paciencia. Vemos cómo este hombre, sumergido en un gran dolor, sumergido en una gran angustia, va donde su rey, le pide que le dé paciencia. Apena la paciencia del rey. Pero el rey no responde a él a base de la paciencia, sino a base de la misericordia. No, aquí no hay que ser paciente, no. ¿Por qué? Porque la misericordia sustituye la paciencia. Como yo estoy tratando de explicar en este principio. Totalmente pospone la compensación por la misericordia. Así es. El pedir perdón al rey, el primer siervo apeló a la paciencia. Pero el rey no responde a él en base a esa petición que su siervo le está pidiendo, que es la paciencia, sino que responde con misericordia. El verso 27 es neurálgico aquí, porque agrega otro ingrediente, mis amados, en la postura del perdón del rey. ¿Qué es lo que se refleja aquí en esta postura? Es la compasión. El rey va más allá de la paciencia, en permitirle a él reparar su deuda. E inmediatamente lo libera de la deuda sin expectativas de pagarla. En cualquier caso, este siervo habría sido capaz de pagar la deuda. Esto le había llevado, como hemos visto, 150,000 años de salario, que él nunca habría vivido tanto tiempo para poder pagarlo. Por lo tanto, era impagable esa deuda. Y por lo tanto, había sido un esclavo toda su vida. Un esclavo de la falta de perdón por el resto de su vida natural. El rey, al darse cuenta de esta dimensión de tan gran deuda, responde no con paciencia, sino con misericordia y compasión. Esto es tremendo. Y simplemente cancela la deuda por entender que era impagable. Liberando al hombre literalmente por completo de la obligación de tratar de pagarla. En el contexto de ser perdonador, escúcheme bien, que es el llamado hoy a nosotros. Nosotros no estamos llamados a ser pacientes. No, no.
para con el ofensor. No sea paciente. No, extienda misericordia inmediatamente. Extienda compasión. Retribúyele a él con lo que él no puede devolver. Estamos llamados, en otras palabras, a perdonar instantáneamente, porque es una posición interna del corazón, de una nueva naturaleza. Tenemos que tener nuestra conciencia, la premisa de la compasión. La palabra compasión es muy interesante en el griego. Es la palabra, discúlpeme mi griego, que no es muy bueno, pero la palabra griega es la palabra esplagnizomai, que significa lo siguiente. Significa sentir profundamente. Significa ser movido como en el interior de uno. ¿Usted vio? Significa ser movido en las entrañas de uno. Alguien con compasión, que extiende compasión hacia el otro, es movido en su interior. Si nuestro hombre interior, nuestro corazón, que es lo que manda dentro de usted, es como Dios, en el que es misericordioso, entonces nuestra respuesta a nuestros hermanos al perdonarlos sería de calidad. Sería de la calidad con la que él perdona. La escritura, la Santa Escritura registra que nuestro Dios es compasivo. La Biblia dice que él no nos trata a nosotros conforme a nuestros pecados, señores. No, la Biblia, es decir, ¿qué está tratando de decir? Que él no nos trata a nosotros conforme a nuestros pecados. Él está tratando de decirnos esto, es que él, nuestro Padre celestial, no se relaciona con nosotros condicionado con nuestros fracasos pasados. No, el Señor está por encima de eso. De hecho, Él olvida la ofensa completamente. Y aunque nosotros lo hayamos ofendido, Él nos ve a nosotros como inocentes. La Biblia dice, como tan lejos está el occidente, tan lejos ha quitado tu transgresión de ti, dice. Y dice también, no me acordaré más de tus pecados. Debe ser la calidad esta del perdón que yo, como hijo de Dios, debo dispensar a mi hermano. Note algo importante. Usted podría decir, yo no olvido la ofensa por completo, pero todas las emociones negativas que siento, la amargura, el dolor, deberían estar ausentes. Ahora, usted puede recordar la ofensa cognitivamente, eso sí, pero espiritualmente estamos divorciados de la ira y del resentimiento asociados con la ofensa y el ofensor. Eso sí no puede usted permitirlo en su corazón. ¿Cuáles son las pruebas que yo puedo entender aquí del verdadero perdón? Permítame dar dos pruebas para que usted pueda ver cuándo te ha perdonado correctamente. Primero, una prueba segura es que usted ha perdonado realmente a alguien cuando usted habla de él. Y cuando usted todavía siente estas emociones negativas, por ejemplo, como la ira, como la amargura y el resentimiento. Y la segunda prueba es que cuán frecuente es, o si alguna vez habla de la ofensa en absoluto. Lo que está en el corazón, en su corazón, expresa o se expresa a través de su boca. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, el perdón del corazón se manifiesta a través del silencio sobre la cuestión de la ofensa. ¿Te vio? Permítame dejarlo hasta aquí. Yo creo que el tiempo es suficiente para nosotros poder dar
posponer este estudio porque vamos a seguir hablando de este tema en otra entrega. Yo espero que este tiempo haya sido de gran bendición. Hemos visto 4 principios del perdón. Espero que todo esto nos haga mover a conciencia de que debemos vivir una vida totalmente como el Señor nos ha mandado. Cometemos errores en el camino, muchísimos. Sí. Pero mientras más errores nosotros cometamos, más con nuestros hermanos, nuestros prójimos. Si realmente hay una relación estrecha, evitemos el alejamiento, evitemos las murmuraciones, la crítica y más que todo la falta de perdón. Esto no puede entrar en nuestro pueblo. Si vamos a ser conocidos, como me dijimos al principio, dentro del mundo, es por el amor que tú y yo no tenemos. Así que cuando nosotros tenemos relaciones correctas en el reino de Dios, aquí no hay competencia, aquí no hay zancadillas, aquí no hay represalias unos contra otros. Aquí todo el mundo tiene una función que lograr, una función de hacer. Aquí todos somos uno en el Señor. Vamos a conservar, no importando lo que nos suceda en nuestras relaciones, en nuestras congregaciones locales. Todo lo que haya sucedido, no dejemos que el rencor, el dolor, la amargura embargue nuestras vidas. Y que el perdón sea la base, como dijimos, central para la permanencia de vivir una cultura de pacto, una cultura de hermandad precisa y correcta, como el Señor demanda. Amados, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Shalom, shalom, mis amados.